Being recorded. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video con el tema de exposición, fuerzas de rozamiento. Mi nombre es Pico Walter de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y a continuación les presentaré un poco de teoría para en sí después pasar a la demostración de la maqueta que se ha realizado para esta misma circunstancia. Se les presentará primeramente la pantalla en donde se encuentran los cálculos realizados. Ahora, inicialmente tenemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando dos cuerpos en contacto, hay dos cuerpos en contacto y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Si las superficies son sólidas, la magnitud de la fuerza de rozamiento entre ellas depende de su rugosidad. Si las superficies no son sólidas, la fuerza de rozamiento entre ellas depende de factores como la viscosidad del material y la velocidad en que una capa de fluido se desliza sobre la otra. En cualquier caso, la fuerza de rozamiento se ejerce en una forma paralela a las superficies que se encuentren en contacto. ¿A qué me refiero? La fuerza de rozamiento se lo puede encontrar cuando dos cuerpos se encuentran en sí en contacto. A partir de ahí se puede encontrar coeficiente de rozamiento estático. Cuando uno de los cuerpos se encuentra en movimiento, se encontrará el coeficiente de rozamiento dinámico. Ahora, cuando se refiere a fuerza de rozamiento entre fluidos, se encuentran factores físicos como la viscosidad del material e incluso llega a encontrarse la velocidad en que una capa de fluido se desliza sobre la otra. Bueno, tenemos leyes para lo mismo. El cálculo en sí, en donde se encuentra la fórmula, que es de la fórmula de rozamiento, que es la fuerza cinética de rozamiento, es igual al coeficiente de rozamiento, número sin unidades, depende de la naturaleza de la superficie y de esta, la fuerza normal o acción del plano. Llegamos directamente a los cálculos al ensayo realizado. Se ha dividido este ensayo en tres diferentes fases. Por ejemplo, la primera fase, determinar el coeficiente de fricción que se genera entre un cuerpo de 2.1 kilogramos, bueno, aquí en realidad es 1.6. 1.6 kilogramos en el plano inclinado de 30 grados para las siguientes condiciones. La masa de 1.6 kilogramos está a punto de moverse desde lo más alto del plano inclinado hacia el lado inferior. Aquí podemos encontrar la fuerza de rozamiento y por ende tenemos aquí el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento en este momento, cuando se encuentra en su punto máximo sin movilidad, se llama coeficiente de rozamiento estático. Ahora, este momento del cuerpo en sí se va a realizar que ésta se desplazará desde el lado superior hasta el lado inferior. Tenemos el diagrama de cuerpo del mismo para el cálculo respectivo. Tenemos el cálculo que el movimiento se realiza en el eje Y, así que la sumatoria, el momento en el que se ha calculado la fuerza en Y, normalmente cuando no existe un movimiento es igual a 0, cuando existe un movimiento ya es masa por aceleración. Calculamos así, encontrando que el coeficiente de rozamiento en esa situación es 0.573. El coeficiente de rozamiento estático. Tenemos cuando ya se mueve durante una distancia de 148 centímetros, que es la distancia de la tabla que se procederá a indicar, encontrando así el coeficiente de rozamiento dinámico. Esta es la fórmula, para lo cual tenemos un bloc de fórmulas que pertenece al MLV, porque ya aparece la aceleración. Los cálculos de la primera fase se encontró la aceleración que va a 0.74 metros sobre segundo cuadrado y el coeficiente dinámico de 0.2744. La velocidad final en esta situación es de 1.48. En la segunda fase, y por qué era importante calcular la velocidad final, es que en la segunda fase hay que determinar el coeficiente de fricción que se encuentra
que se genera entre el cuerpo de 1.6 kilogramos en el plano horizontal para las siguientes condiciones. La masa se mueve en el plano horizontal de 67 centímetros, que mide la tabla en sí, la recta, con una velocidad inicial de 1.48 metros. ¿Por qué me refiero a velocidad inicial y utilizo este valor? Es porque en ese punto retoma que la velocidad final en donde acaba la tabla inclinada es la misma, llega a pasar a ser la velocidad inicial cuando empieza en nivel recto, en donde ya encontramos una aceleración. ¿Cuál es bueno, por la cual observamos la gráfica del mismo y el diagrama de cuerpo libre del mismo? Encontramos su aceleración en ese momento, que es de 0.5216 metros sobre segundo cuadrado, el coeficiente dinámico el de 0.2687. Cabe recalcar, bueno, se encontró después la velocidad final con la que se pasa a la tercera fase. La unidad, perdón, el coeficiente de fricción dinámico tiene que estar entre 1 para abajo. Se puede comprobar de esta manera que es el coeficiente de fricción bien calculado. Si es que llega a valer de 1 para arriba, no valdría y tendría que revisarse de nuevo el procedimiento completo. En sí, el procedimiento se fija en lo siguiente. El cuerpo rosa, desde esta parte existe un coeficiente de rozamiento estático. Cuando recorre por acá el dinámico, a partir de acá el dinámico y estático. En esta parte de dinámico, la diferencia entre el cuerpo y la viscosidad de cada uno de los tres diferentes líquidos variará mucho su coeficiente de rozamiento, ya que su viscosidad es muy diferente en las tres situaciones. A continuación se procederá a indicar mediante una maqueta en donde podemos encontrar estos diferentes tipos de coeficiente de rozamiento. Cabe recalcar que a la final este coeficiente de rozamiento solo se multiplica por la normal y se encuentra así la fuerza de rozamiento. Una vez ya explicado los cálculos del coeficiente de rozamiento y cómo se llega a calcular, entendemos que el coeficiente de rozamiento se puede encontrar en esta situación el coeficiente de rozamiento dinámico y el coeficiente de rozamiento estático, para lo cual se explicará mediante un pequeño experimento para la ubicación del mismo fenómeno, en donde se lo puede ubicar. Lo que viene a ser el recorrido del cuerpo en sí, como podemos tenerlo acá, es un rodamiento que pesa aproximadamente unos 160 gramos. Este recorrerá toda esta trampilla de madera que tiene un ángulo de inclinación de 30 hasta llegar a un ángulo recto, una superficie recta, una superficie plana, y la misma tiene que llegar a caer en este bote que tendrá los componentes de agua, tendrá aceite y tendrá gasolina. Se procederá a la ubicación de ahí y la explicación del mismo desde el inicio. De utilizar tres diferentes líquidos es, por ejemplo, el espesor de la misma. Podemos ver el aceite y el agua, que a pesar de parecer que el aceite es más viscoso, es menos ligero que el agua, menos denso, es decir, se llama la densidad, ¿no? Procederé a ubicar también la gasolina y empezaremos con la exposición del mismo. En esta parte, el cuerpo, el coeficiente de rozamiento que se encuentra aquí, es el estático. A partir de aquí, todo es el coeficiente de rozamiento, dinámico. Procederemos a enviarle con una velocidad inicial de 0. Listo. El momento en donde se encontró hasta acá, al inicio no tenía una velocidad inicial. Al llegar a este punto y continuar con la siguiente, se encuentra que la velocidad final de esta situación es la velocidad inicial de esta, y por ende ya tiene una aceleración. Esta aceleración
es calculable, sí. Para poder encontrar el coeficiente de rozamiento se mostrará en las fórmulas que se mostró en las fórmulas anteriormente mencionadas. En sí, si es que se puede encontrar el cuerpo, debe estar en el fondo. Creo que no se aprecia, sí. Tuvo que pasar por dos diferentes coeficientes de rozamiento, tanto de dinámico, sería solo dinámico, ya que se encuentra en sí al rozar con, se podría decir vulgarmente, con la gasolina, el aceite y el agua. Y se puede encontrar coeficientes de rozamiento distintos en cada uno de esos momentos. Depende bastante la masa del cuerpo para el cálculo respectivo. El fin de la demostración de este tipo de laboratorio es para poder identificar en dónde se encuentran estos coeficientes de rozamiento y por qué se produce este fenómeno y cuáles son los elementos necesarios para que este mismo se encuentre. Todo empieza desde un cuerpo junto a otro, no uno solo, y esta mantenga tanto movilidad como estática para la ubicación de los dos diferentes tipos de coeficientes de rozamiento. El cálculo en sí de la masa se puede calcular en cualquiera de estos puntos. Variará bastante de la situación en donde se encuentre, ya que existen diferentes tipos de coeficiente de rozamiento, ya que es sobre madera, puede ser sobre tierra, puede ser sobre hierro, y va a variar tanto lo que son estos datos. Pero por lo general se calcula mediante, o se nos puede ayudar mediante la fórmula general del coeficiente de rozamiento y fórmulas del MRV. Eso ha sido todo, espero que haya sido claro con mi exposición y muchas gracias por su atención.